Muy buenas tardes. Os damos la bienvenida a este webinar sobre aportaciones del Tesoro. La verdad es que es un webinar que ha despertado pues, muchísimo interés. Compartir con vosotros que tenemos actualmente 456 personas inscritas, con lo cual yo creo que da imagen del interés que ha suscitado. Tenemos el placer de contar con Jaime Nograles, el subdirector de Planificación Financiera del SEPE, que analizará con todos nosotros las principales casuísticas y los principales criterios de interpretación en materia de liquidación. Seguidamente abriremos una pequeña ronda en la cual hablaremos sobre distintas medidas tendentes a minimizar el coste de las aportaciones al Tesoro y finalmente realizaremos una mesa redonda moderada por Ana Gómez, que es la presidenta de ASNALA, y Pilar Menor, presidenta de Forelab, en la cual podemos compartir las dudas que nos han ido llegando a lo largo de esta apertura del seminario. Sin más preámbulos, Jaime, te damos la palabra, que puedas compartir con nosotros un tema de tantísimo interés para toda la gente inscrita al seminario. Gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a LHH la invitación, esta oportunidad. Y al director general del Instituto Estatal, Gerardo Gutiérrez, el haberme permitido asistir. Vale. En principio, voy a comentar un poco de manera muy rápida lo que es el contexto histórico que dio lugar a este tipo de aportaciones, ¿no? Como puede verse, sobre todo en las primeras, creo que habéis distribuido la presentación, entonces como puede verse sobre todo en las primeras diapositivas, lo que queda patente es que a partir del año 2010, sobre todo, el gasto por prestaciones por desempleo se incrementó considerablemente, ¿no? Llegó a ser un máximo de 32.245 millones de euros. Es verdad que, es decir, si tomamos esa cifra con la cifra que vamos a tener este año, pues todavía es inferior, ¿no? Este año vamos a llegar por encima de los 35.000 millones casi con total seguridad, ¿no? Lógicamente, eso dio lugar a un incremento en el número de expedientes que tenía que tramitar el Servicio Público de Empleo Estatal y, sin embargo, lo que es la demora en el reconocimiento de este tipo de derechos, de prestaciones por desempleo, pues no es que aumente, sino que bueno, pues se consiguió disminuir, ¿no? Lógicamente, el número de beneficiarios pasa lo mismo, es en consonancia con el gasto y esto lleva un poco luego una serie de comparativas entre expedientes tramitados y gasto presupuestario en distintos periodos anuales. Mayor número de expedientes tramitados, pues mayor gasto de prestaciones por desempleo. También había, lógicamente, el desempleo parcial o los ERTEs de suspensión, ¿no? ERTEs de suspensión y de jornada, que también sufrieron un incremento bastante considerable, sobre todo a partir en el año 2010, 2011 y sobre todo en el año 2012, ¿no? El año de la crisis, o de la crisis del 2012, porque ahora tenemos la nueva crisis económica. En ese contexto nace esta norma, ¿no? La disposición adicional, decimos esta, de la Ley 27/2011 de 1 de agosto, que lo que trata es de desincentivar el que las personas mayores sean objeto de despido. Lógicamente eso tiene una consecuencia inicial, es que el gasto por prestaciones no es tan elevado y, sobre todo, lo que tenemos observado en el servicio que tienen una recolocación más complicada, ¿no? Son personas que, en términos de gastos por prestaciones, tienen un coste bastante elevado. Entonces, la razón por la cual surge la norma es esta, es tratar de evitar que las empresas pues, procedan a despedir a este tipo de personas que para nosotros es más difícil recolocar. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí entramos en una espiral normativa, porque realmente hablamos de la Ley 27/2011, que luego fue modificada por el Real Decreto
Ley 3/2012, que luego pasa a ser Ley 3/2012 y que finalmente ha llegado a ser el Real Decreto Ley 5/2013. ¿De acuerdo? Cada uno, además, tiene sus pequeñas cosas, ¿no? Y sus pequeñas diferencias. Inicialmente se pensaba en empresas de un tamaño muy elevado, más de 500 trabajadores, ¿no? A su vez se pensaba también que las empresas tenían que llevar a cabo un despido colectivo y dentro del despido colectivo tenían que afectar a personas mayores de 50 años. Y por último, el requisito de los beneficios en los 2 años anteriores. A partir de ahí, en el año 2012, además, en este año 2012, a finales, en octubre, es cuando surge el desarrollo reglamentario de la norma, con lo cual eso también complica un poco la aplicación de la misma, el Real Decreto 1484/2012. Y entonces, a partir de ahí, se baja el número de expedientes. La verdad es que no se tramitaban muchos y se decidió bajar el número de trabajadores que tenían que verse afectados. En vez de 500, 100. Eso lo que hizo fue pues, multiplicar el número de expedientes que se tramitaban, lógicamente, durante un año. En última instancia, el Real Decreto Ley 5/2013. ¿De acuerdo? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, la primera es que no es necesario que haya una persona de más de 50 años afectada por el ERE antes del Real Decreto Ley 5/2013, si era necesario. De hecho, una de las causas de esta modificación fue que precisamente tuvimos un expediente en el cual había un número muy relevante de despidos individuales fuera del despido colectivo de personas mayores de 50 años y, sin embargo, a la empresa no se le pudo proceder a liquidar la aportación, ¿no? La existencia de una comparativa, un porcentaje, a la hora de ver si las empresas cumplen o no cumplen los requisitos que marca la norma. Es decir, si una empresa, el porcentaje de trabajadores mayores de 50 años que tiene la empresa en el momento del inicio del despido colectivo sobre el total de trabajadores de la empresa es superior al porcentaje que representan el total de los trabajadores despedidos mayores de 50 años sobre el total de trabajadores despedidos, pues no sería necesario, no aplicaría esta norma, ¿no? De tal forma que se trata de fomentar, por decirlo de algún modo, que si la empresa al final tiene que llevar a cabo un despido, pues el despido no se produzca en las personas que más cuesta posteriormente reinsertar en el mercado laboral, ¿no? Lógicamente, efectivamente, empresas que realicen, en principio era para empresas que realicen exclusivamente despidos colectivos. Digamos, cuando se tienen que revisar esos requisitos al inicio del despido colectivo, al inicio del periodo de consultas. Y luego, a partir del Real Decreto Ley 5/2013, lo que se realiza también es, de acuerdo, la empresa puede haber tenido pérdidas en los 2 años anteriores al despido colectivo, no obstante, si la empresa tiene beneficios con posterioridad, también podría cumplir los requisitos para que se le aplique la norma, ¿de acuerdo? ¿Cómo opera? Pues vale, tiene que ser tener beneficios en los 2 años inmediatamente anteriores al inicio del ERE, del despido colectivo, o bien tener beneficios en 2 años consecutivos en un periodo de 6 años. Esto ha habido varias preguntas, me decían, no, son 5, son 6 años. El año anterior al inicio del despido colectivo, el año del despido colectivo y los 4 siguientes. ¿De acuerdo?
aparece también, lógicamente, la norma te lo indica, que se deben tener en cuenta y se deben computar, ¿de acuerdo?, de los despidos individuales que tienen otras causas diferentes por causas no inherentes al trabajador, no computan despidos disciplinarios, por ejemplo, porque se considera que la causa es debida al trabajador. Siempre que se hayan producido en los 3 años anteriores y el año posterior al inicio del despido colectivo. En la normativa inicial eran 3 años anteriores, 3 años posteriores. Finalmente, con el Real Decreto Ley 5/2013 se quedó en 3 años anteriores y en el año posterior. Aquí, obviamente, a la hora de calcular los porcentajes para verificar los requisitos, se deben tener en cuenta la totalidad, igual que se tiene en cuenta la totalidad de personas despedidas mayores de 50 años, se deberán tener en cuenta la totalidad de personas despedidas menores de 50 años también, ¿de acuerdo? O sea, la totalidad de personas es una división entre el total de personas despedidas mayores de 50 años dentro del ERE y por otras causas, en los 3 años anteriores, en el año posterior. Y en el denominador, total de personas despedidas y en los 3 años anteriores y en el año posterior. En determinados casos, cuando vemos la documentación que nos envían las empresas, muchas veces se envía la autoridad laboral, pero en realidad son certificados que presentan las empresas. En muchas ocasiones se incluye, sobre todo en los despidos por otras causas, solo aparecen despedidos o personas despedidas de mayores o de más de 50 años. Obviamente eso, a la hora de calcular los porcentajes, pues lo que hace es que la cláusula sea más propensa a aplicarse. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta que es total de mayores de 50, total de trabajadores despedidos, sean mayores de 50 o menores de esa edad. ¿De acuerdo? Además, se añade también en el Real Decreto Ley un nuevo, no vamos a llamar supuesto de hecho, porque ya veremos que también requiere el cumplimiento de los restantes requisitos, ¿no?, iniciales. Pero sí que te indica que en el caso de que la empresa haya aplicado medidas de regulación temporal, o sea, los ERTEs, por desgracia ahora bastante más aplicados o en boga, ¿no?, de lo que lo eran en el año 2012, cuando se dio la norma, en 2013, cuando se dio esta norma. También se tienen que tener en cuenta, ¿de acuerdo?, si del ERTE finalmente el trabajador llega a ser despedido, bien dentro de un ERE, bien de manera individual, siempre que el despido se produzca sin que haya transcurrido un año desde la finalización de la situación legal de desempleo. Esto ya lo comentaré un poco más adelante. Seguramente pues, ahora mismo, y teniendo en cuenta las circunstancias y sobre todo las medidas adoptadas en consecuencia del COVID-19, pues va a dar lugar a entiendo, bastante controversia. Inicialmente este supuesto era un supuesto casi, vamos a decir, de laboratorio, es decir, hasta la fecha hemos tramitado 4 expedientes. 4 contados de la mano, mejor dicho, en los sin embargo, bueno, pues por las circunstancias actuales, probablemente una de las cuestiones que más controversia pues vayan a dar en los próximos años, en los próximos expedientes que tramitar. Siempre que computamos, o sea, al final la aportación es una base por un tipo, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de calcular la base, computamos lo que el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, ha pagado como prestación y lo que el SEPE ha pagado como cotización. El SEPE de las personas desempleadas, entonces cotizamos a la Seguridad Social por las personas desempleadas. Siempre que se incluya un trabajador mayor de 50 años, se decida que la empresa cumple los requisitos, a la hora de liquidar se computa importes pagados, importes abonados. Es decir, si hay un trabajador que no cobra, ese trabajador no se incluiría dentro de la base. Podría
computarse el trabajador a efectos de ver los porcentajes que determinan la aplicación del tipo, podría computarse el trabajador a efectos de ver los porcentajes incluso para ver si la empresa cumple o no cumple los requisitos para aplicar la norma, pero en ningún caso se incluiría una cantidad alguna por ese trabajador en la base porque no hemos pagado nada. Es decir, los cálculos siempre se hacen sobre nómina pagada, efectivamente pagada. Si no se paga, pues no hay cálculo a realizar. En cuanto a las prestaciones por desempleo. Y luego se devenga el canon. Claro, y ahí el canon. El canon se devenga cuando se agota la prestación contributiva y el trabajador empieza a cobrar un subsidio. En principio la norma, el artículo 7 de la norma no te obliga o no obliga al SEPE a dar información el canon más allá de la información general. Nosotros lo que hacemos normalmente incluimos a la hora de liquidación, se incluye de un canon, se incluye la relación nominal de los trabajadores, el tipo de subsidio que perciben para que se vea que es uno de los que marca la ley del antiguo 215 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y la fecha en la cual se le reconoce el derecho al trabajador, que no tiene por qué ser la fecha inicial de cobro. Es decir, un trabajador puede cobrar o puede entrar en nómina o primera nómina en enero del año 2016, pero el derecho se le ha podido reconocer desde diciembre del 2015, ¿de acuerdo? O incluso noviembre, depende un poco del plazo de demora que se pueda tener en el reconocimiento de esa prestación. Entonces, la fecha que aparece en las propuestas de liquidación y en las liquidaciones no es la fecha del inicio del cobro, sino es la fecha en la cual ese trabajador ha devengado el derecho, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, tiene que haber cobrado. Si no ha cobrado subsidio, ese trabajador no computa, ¿de acuerdo? De hecho, la información que damos un poco lo acordamos entre las subdirecciones de prestaciones y nosotros de cara a garantizar que no incluíamos un canon de una persona que al final pues, no hubiera cobrado. Y el canon es un pago único, ¿de acuerdo? El canon es un pago único y a ver, ¿esto dónde está? Bueno, el canon lo veremos más adelante. Muy bien, el canon es un devengo de un pago único, ¿de acuerdo? Entonces son una totalización de lo que sería un subsidio tipo durante 6 años. Es indiferente un mes, o cobra el canon un día, o cobra el canon 6 años, 8 años. En el momento en el cual pagamos un día de subsidio por desempleo, el canon a nuestros efectos devenga y por lo tanto lo incluimos. Esta cuestión en muchos casos pues también da lugar a controversia porque lógicamente muchas empresas dicen bueno, pero es que sabemos que a partir de X fecha va a dejar de cobrar el canon porque cumple la edad de jubilación o no llega a o sea, entre la fecha del despido y la fecha de cumplimiento de los 65 a 66 años, al final no han transcurrido 6 años, luego nunca va a cobrar 6 años. Nosotros, al aplicar la ley, entendemos que el canon devenga, ya digo, desde el momento en el cual se cobra un día, se han dado casos. Se han dado casos no de un día, pero sí de un mes. ¿De acuerdo? En la presentación tenéis un poco los cálculos del canon, que era lo que no he encontrado, pero porque también alguna empresa aplicar el canon, tenéis ya la... no me acuerdo del salario forma del al cómputo del canon. ¿De acuerdo?
mínima de cotización del 120, luego pasó a ser un 125. Una subida de salario mínimo interprofesional del 22,5%, como se tuvo hace 2 años, pues lógicamente afecta a esos cómputos, y por eso, de hecho, vais a ver un salto de 41.000, 42.000 a 50 y pico mil euros, dependiendo de cuándo se ha devengado, ¿no? Por otro lado, otra cuestión que también surge o ha surgido en algún procedimiento es, determinados casos, cuando se hace un ERE, se llega a un acuerdo con una empresa aseguradora que al final pues, se compromete a pagar una serie de rentas, ¿de acuerdo? A las personas objeto del ERE. Entonces, en algunos casos, las empresas dicen, bueno, bien, es que esta persona, con la renta que le estamos pagando en este acuerdo, no puede tener derecho a cobrar un subsidio por desempleo porque supera los límites de renta que establece la normativa. Si eso es así, obviamente no cobra el subsidio por desempleo. Si se detecta este hecho, en algún caso se ha detectado por una serie de alegaciones, se pide el reintegro y obviamente el dinero se procede a la devolución a la empresa o una compensación en negativo en la siguiente liquidación. Pero hay que tener en cuenta que a los efectos de cómputo de rentas, ¿de acuerdo?, la indemnización legal por despido no cuenta. Entonces, ¿qué sucede? Que depende del acuerdo al cual llega la empresa con la entidad aseguradora, ¿vale?, para determinar cómo paga las rentas a esos trabajadores, puede suceder que transcurre el periodo que tuviera el trabajador reconocido de prestación contributiva, le llega el momento de cobrar el subsidio y la renta que está percibiendo el trabajador por ese acuerdo se considera indemnización legal por despido. Y por lo tanto no lo computa. Y por lo tanto no entramos a valorar si supera o no supera el límite de rentas. Y a lo mejor resulta que cuando finaliza, digamos, llegamos a esa indemnización legal o al tope de esa indemnización legal por desempleo, que puede suceder 2, 3, 4 o 5 meses después, en ese caso, cortamos el subsidio y deja de percibir el subsidio. Pero en el momento en el que ha estado percibiendo durante esos 4 o 5 meses, 3 meses el subsidio por desempleo, nosotros devengamos el canon. O sea, entre 41.000 y 51.000 euros por ese trabajador, teniendo en cuenta la aplicación de la norma. En principio, también lo comento en la presentación, hay determinada jurisprudencia menor, Tribunal Superior de Justicia, sobre todo el de Madrid, que sí reconoce esta medida, o sea, es decir, sí reconoce este tipo de aplicación, decir, bueno, el canon se devenga y se ha devengado. Es verdad que es una cuestión bastante controvertida y por lo tanto pues, supongo que habrá más jurisprudencia al respecto y por lo tanto esto obviamente pues puede cambiar, ¿no? A ver. Luego, también es importante muchas veces entender que este no es un ingreso del Servicio Público de Empleo Estatal. Entonces, a ver, el Servicio Público de Empleo Estatal realiza la liquidación del procedimiento, ¿de acuerdo? El Servicio Público de Empleo Estatal hace la propuesta de liquidación, analiza las alegaciones, pide o consulta, si es necesario, a Dirección General de Trabajo, Inspección de Trabajo, etc. Resuelve el procedimiento. Cuando llega el recurso alzado ante la ministra, hace el correspondiente informe y cuando la empresa presenta el correspondiente recurso judicial, hace el correspondiente informe para la Abogacía del Estado. Sobre todo en cuanto a lo que es al fondo del asunto. Pero no es un ingreso del Servicio Público de Empleo Estatal. Y esto lo digo porque quien recauda realmente son las delegaciones de Hacienda. ¿Qué sucede? Muchas veces que, por ejemplo, se presenta el recurso alzada y se dice, bueno, pues se avala y se suspende el procedimiento, porque lo tengo avalado, pues ya suspendido. Y ahí yo diría que es importante que nos aseguremos, os aseguréis, de que ese aval y esa suspensión llega a nuestro conocimiento. En algún caso, de hecho, alguna empresa ha llamado y dicho, bueno, lo mandáis por mail o lo mandáis al buzón de la subdirección, porque en ese momento nosotros sí tenemos el acceso al aplicativo de Hacienda, vemos el aval y apretamos a la tecla y se suspende el procedimiento. Pero hay otros casos en los cuales ha llegado, por distintos motivos, el conocimiento del aval un mes más tarde y resulta que la empresa ya estaba en periodo ejecutivo y casi la estaban embargando. Porque en el momento de decir, nosotros al final lo único que hacemos en esto, y me vais a perdonar la simpleza, es al final es incluir numeritos en un aplicativo que corresponde y que gestiona otra entidad. Entonces, obviamente, eso puede dar lugar a determinados problemas. También, obviamente, cuando hay un pago excesivo, que también lo ha habido, lo normal,
que tratamos de hacer es la compensación en el pago siguiente, en la liquidación siguiente, ¿no? Si no hubiera, pues hacemos una propuesta de pago a la delegación de Hacienda correspondiente, que es la que al final pues tiene que realizar y tramitar el pago que corresponda. Eso muchas veces a lo mejor pregunta, ¿no? Y me pregunta y te dice, bueno, ¿y cuánto se ha pagado de esto? Bueno, cuánto se ha pagado esto, no, a ciencia cierta no te lo puedo decir. Puedo hacer la consulta al aplicativo y el aplicativo más o menos me lo dice, pero yo no lo veo en mis cuentas, no veo las cuentas del no es algo ni que contabilicemos como ingreso del servicio público de empleo estatal, ni que tengamos una cuenta en el Banco de España para ello, ni nada similar, ¿no? En cuanto a lo que son de la casuística, más los casos o un poco analizándolo, teniendo en cuenta la jurisprudencia, porque tened en cuenta también que la Administración puede dar un criterio de interpretación. A ese criterio de interpretación, pues realmente no es o no tiene por qué ser el válido. Al final, la interpretación de la ley pues corresponde a los jueces. Entonces, nosotros, como digo, podemos dar el criterio de lo que haríamos o de lo que entendemos, cómo vamos a aplicar la norma o cómo entendemos que se tiene que aplicar la norma. Pero al final, obviamente, si un juez te dice que la norma se aplica de otra forma, pues la norma se aplica de otra forma, ¿no? En el caso del, en el caso del, por ejemplo, hay sentencia del Supremo, la sentencia la 101/2019, que ya te dice que el Real Decreto Ley 5/2013 no deroga la normativa anterior. Era bastante habitual encontrar en las alegaciones decir, bueno, es que resulta que yo no cumplo por el tema, como os comentaba, se cambia el requisito o aparece un nuevo requisito de porcentaje de trabajadores despedidos mayores de 50 años respecto al porcentaje de trabajadores despedidos en total y demás. Entonces, muchas empresas decían, es que yo no cumplo ese requisito. Pero a lo mejor es que la normativa que se te aplicaba era la Ley 3/2012 o la disposición adicional decimosexta de la Ley 27/2011 en su redacción original. Por lo tanto, no cambia. Digamos, una vez que entras, la fecha de inicio del despido es la que marca la normativa a aplicar. La normativa a aplicar, el Real Decreto Ley 5/2013 se aplica a partir del 1 de enero del 2013 y, por lo tanto, a partir de ahí, todos los despidos colectivos que se inician a partir del 1 de enero del 2013, perfecto, aplicamos el Real Decreto Ley 5/2013. ¿Se ha iniciado antes? Aplicamos la normativa anterior. ¿De acuerdo? El Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social tampoco aplica. Esto es verdad que hubo alguna sentencia, incluso con votos particulares, que se hablaban si esto es ingreso de Seguridad Social o no. Como os he dicho, esto no es ingreso del SEPE, ni se regula en el texto de fundida de la Ley General de la Seguridad Social. El SEPE, como entidad gestora de Seguridad Social, entendido en un sistema ampliado, el SEPE es seguridad social a efectos de Eurostat, de cuentas europeas. En el Estado español, el SEPE no es como tal, no previamente dicho, una entidad gestora, es un organismo autónomo de la Administración General del Estado, pero bueno, no se le aplica, no se nos igual que a la recaudación de cuotas o cotizaciones sociales, sí se aplica el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social. En este tipo de aportaciones no, porque al final son un ingreso a Hacienda. Entonces, se aplica la normativa general de recaudación. Hace poco hubo una sentencia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la del 3 de febrero del 2020, que lo que te indicaba es que nosotros, en principio, ateniéndonos al tenor literal de lo que dice la Ley 3/2012, todavía, si alguno pregunta, ¿tenéis alguno? Sí, todavía puede haber alguno. ¿Eso no está prescrito? Bueno, ya hablaremos de la prescripción. Entonces, el tenor literal de la norma nos dice siempre que haya, o sea, que el número de trabajadores afectados por el despido colectivo sea superior a 100, entendiendo ese número digamos, el que existía al inicio del despido colectivo, que no deja de ser una mera previsión. Aquí además también hay un informe de la Dirección General de Trabajo en esta misma línea que avala esta interpretación. No obstante, la empresa recurrió, en este caso tenía 100 y poco trabajadores, tenía una previsión de despido de superior a 100, pero el número real y efectivo de despido fueron 98. Entonces la empresa recurrió y la empresa pues ganó el recurso. La sentencia lo que te dice es que en realidad hay que atender a la finalidad de la norma y la finalidad de la norma pues te dice que por mucho que la ley te diga una cosa, pues la finalidad de la norma es otra y por lo tanto hay que atender al número de despidos que efectivamente se han llevado a cabo. Bueno, esto lo hemos recurrido a través de la Abogacía del Estado al Tribunal Supremo, aunque nos parezca o nos pueda parecer más o menos lógico lo que puede decir, pero bueno, lo hemos recurrido y bueno, veremos qué es lo que decide el Tribunal Supremo al respecto. Vamos, lo hemos recurrido, entiendo que lo hemos recurrido. El SEPE no lo recurre la Abogacía del Estado, entiendo que está recurrido. Y a ver.
Vale. Luego, la retroactividad en la aplicación de la norma. Esto también ha dado lugar a bastante literatura. A ver, nosotros desde el punto de vista de la administración, y entendéis, por eso lo pongo de esa manera, no entramos a ver si la norma se aplica retroactivamente o no. Mira, la norma está publicada en el BOE y aplicamos la norma en los términos en los que está publicada en el BOE, ¿no? De hecho, la norma fue objeto de una cuestión de inconstitucionalidad, porque es cierto que muchas veces, sobre todo al principio, cuando se hacían las primeras alegaciones, parecía que la idea era no iban tanto contra la liquidación o la propuesta de liquidación en sí mismo, sino contra la propia norma en la cual se basaba, ¿no? Entonces, pues lógicamente, nosotros lo que decíamos era, bueno, si que no le gusta la norma o considera que la norma no es constitucional o que se aplica de una manera errónea, pues es una cuestión que tienen que dirimir los jueces y competentes, si es inconstitucional, el Tribunal Constitucional. En lo cual incluso yo también pensaba, pues puede, esto hasta puede prosperar, ¿no? Cuando lo digo, puede prosperar. Es verdad, bueno, se hizo el informe correspondiente, etc. Y finalmente, pues lo que es el Supremo entendió que no es, vamos, ahora mismo cuando se están presentando las cuestiones de inconstitucionalidad las está rechazando directamente porque dice que ya se presentó, no dio lugar a trámite y entiende que aunque sí se aplica retroactivamente, no es una retroactividad, digamos, en grado suficiente como para evitar su aplicación. El Real Decreto 1484/2012 se aplica, sí se aplica, aunque se aprobó con posterioridad. En algún caso también ha habido alegaciones que decían, no, mira, es que el Real Decreto 14/84 no se aplica, porque bueno, esto es de octubre, entonces yo inicié mi despido colectivo, inicié antes, entonces solamente la disposición adicional 27/2011. Bueno, pues no. Y otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dice que sí se aplica, ¿no? A ver, esto lo estoy dando al revés. La prescripción. A ver, sobre la prescripción, mira, yo os voy a ser sincero, yo sobre la prescripción sabía muy poco antes de empezar en esto. Y aquí he hecho un máster. He hecho un máster, pero en toda regla. O sea, al final, ahora mismo digo, bueno, esto la prescripción ha sido una cuestión de verdad bastante compleja, ¿no? En principio, y lo entiendo, porque al final haces un despido colectivo, en muchos casos con base en una normativa determinada y de repente pues luego te llega una liquidación del Estado en algunos casos de millones de euros, ¿no? Entonces, lógicamente, pues eso a una empresa no le gusta, a nadie le gusta, pues a la empresa tampoco. En cuanto a la prescripción, el plazo de prescripción que tenemos en consideración es el del artículo 15 de la Ley General Presupuestaria, ¿de acuerdo? No tenemos en cuenta en el artículo 7, en algún caso se decía si te regulaba un plazo de prescripción o no, eso ya hubo también sentencias que las cito en la presentación. Entonces son 4 años, pero claro, 4 años desde que el SEPE pudo llevar a cabo la liquidación. Y ahí está la clave del asunto. No hay una regla general. Al principio sí es verdad que empecé utilizando, digamos, una regla general que se aplicaba. En algún caso luego en algún procedimiento la cambié y la empresa me decía, bueno, es que tú te estás contradiciendo, bueno, contigo mismo. No, simplemente pues hacemos variaciones sobre el mismo tema, o eso me gustaría pensar. Pero es verdad que el plazo son 4 años desde que puede ejercitarlo. ¿Cuándo lo puede ejercitar? ¿Cuándo puede ejercitar el derecho el Servicio Público de Empleo Estatal? A ver, el Servicio Público de Empleo Estatal necesita el certificado del artículo 5 del Real Decreto 1484. Es decir, si no tenemos una comunicación del certificado de la empresa a través de la autoridad laboral, en principio entendemos que no podemos ejercitar o no vamos a iniciar el procedimiento de liquidación. Puede suceder en algún caso que la Inspección de Trabajo detecte empresas que no han hecho ese certificado y que nos lo comunique. Hay casos también, en esos casos, lógicamente, pues iniciamos también el procedimiento, ¿no? Y por lo tanto, ese certificado es un elemento que hay que tener en cuenta, pero no es ni el inicio del procedimiento, ni es lo único que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver si aplicamos o no aplicamos la prescripción. Porque luego, lógicamente, como os he dicho, nosotros liquidamos, marca el artículo 7, por anualidades. ¿De acuerdo? Las anualidades van
digamos, a efectos de devengo, desde noviembre de un ejercicio, o sea, digamos, todo lo pagado entre enero y el mes de diciembre. Como pagamos nómina el 10 más o menos antes del 10 en esto últimamente, pero vamos, somos como máximo, el 10 de cada mes, ¿de acuerdo? Pues el devengo, la nómina que realmente se devenga en diciembre de un año, pasa a enero, porque se paga el 10 de enero del año siguiente, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente, ¿no? Por lo tanto, en efectos de devengo no hablamos de enero y diciembre, hablamos de enero y diciembre, efectos de pago, ¿de acuerdo? Si no sería noviembre-noviembre. ¿Qué sucede? Que obviamente yo el SEPE, hasta que no ha tenido en cuenta el total del pago, como el artículo 7, si entendemos que nos obliga a hacer la liquidación por anualidades, si el SEPE no conoce lo que ha pagado entre enero y diciembre de un año, lo cual no sucede hasta el 1 de enero del año siguiente, el SEPE no puede, no puede proceder a liquidar, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, no empezaría a computar a nuestros efectos el plazo de prescripción. Este planteamiento también hay sentencias que lo corroboran, ¿no? Es verdad que en muchos casos, y también me vais a perdonar, pero en muchos casos o sea, la prescripción es un elemento a tener en cuenta, porque es verdad que en muchos casos vamos justos, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues esto fue una cuestión que apareció en la normativa, tampoco quedaba muy claro cómo lo íbamos a organizar dentro del servicio público de empleo estatal, y al final, pues, o sea, es una idea, imaginaos, al final el que hace la propuesta de liquidación o la liquidación definitiva, pues es el contable, ¿no? Que, en fin, eso tiene también una cuestión, una situación que dice esto, o sea, es una norma que apareció y no quedaba muy claro cómo al final se iba a instrumentar, ¿no? Entonces eso da lugar a que, lógicamente, pues en efectos de liquidaciones tengamos ciertos retrasos, lógicamente con el volumen de trabajo que estamos teniendo en nuestros últimos años, en este último año sobre todo, pues como os enseñé al principio, pues serán retrasos que bueno, pues habrá que ver cómo trabajamos con ello, pero que no se pueden mantener, ¿no? Por lo tanto, la prescripción siempre vamos, la verdad es que bastante justos, y de ahí que, bueno, haya habido múltiples alegaciones de prescripción y que sea un tema pues bastante recurrente, ¿no? Yo digo, ¿necesidad de la certificación? Necesitamos la certificación. ¿Eso es el inicio? No, eso no es el inicio, pero es un documento que es necesario. Y la otra parte que tenemos como la regla general es decir, vale, lo que nosotros hemos pagado y en el momento la anualidad que nosotros hemos pagado. A partir de ahí puede haber variaciones, y tengo que decir que tendría que ir al caso a caso y caso concreto a caso concreto, ¿no? Siempre que se pueda defender que no ha prescrito, pues obviamente pues, se tratará de defender que el elemento que la liquidación no ha prescrito. Ha añadido, sí, el Real Decreto 463/2020, ¿vale? De 14 de marzo, que regula, en principio, el estado de alarma, porque ahí suspende los plazos también de prescripción, ¿de acuerdo? Entre el 14 de marzo y el 1 de junio del año 2020. Y, por lo tanto, con ese plazo, pues también jugamos. Es verdad que habrá que esperar a ver cómo interpreta esto un juez, entiendo, porque, ya digo, lo hemos mantenido en algún tipo de liquidación definitiva que se ha hecho en relación con varias empresas, pero entiendo que al final esto pues acabará en un juzgado y tendrá que ser el juez el que considere si la norma es aplicable o no lo es, ¿no? La necesidad de un despido colectivo previo. Siempre es necesario un despido colectivo, salvo en el supuesto del ERTE previo, que ahora vamos a tratar, ¿vale? Siempre es necesario el despido colectivo, salvo el supuesto del ERTE previo. Como os he comentado, a partir del 1 de enero del 2013, no es necesario que haya una persona de más de 50 años afectada en el despido colectivo. Puede ser que tiene que haber una persona de más de 50 años despedida, en todo caso, pero puede ser por otras causas, no necesariamente en el ERE. El ERTE previo al ERE, esto yo creo que lo voy a tratar un poco más adelante, porque bueno, vamos a ver. Ahora mismo yo os digo que es un tema, la cuestión es una situación en la cual era un supuesto inicialmente no era un supuesto que se tuviera en
o muy en cuenta, o que fuera a dar lugar a muchos casos, y sin embargo, pues ahora se ha convertido en uno de los casos que probablemente más se vaya a dar en el futuro. Ha habido ya alguna empresa ha efectuado consulta, fue en noviembre del año 2020, y todavía estamos pendientes de, digamos, acordar, ¿no? Cómo podemos aplicarlo, cómo podemos aplicar este supuesto de hecho entre la Dirección General de Trabajo y nosotros. Las consultas generalmente llegan a la Dirección General de Trabajo, y de la Dirección General de Trabajo al final dan una propuesta o nos llaman, hablamos y acordamos un poco el criterio, ¿no? Entonces aquí pues lo que os puedo contar es que en principio existe esa consulta y estamos trabajando en ello. Es cierto que, y eso sí lo puedo, creo que ya estamos de acuerdo, de hecho hay una consulta ya al respecto, es que este supuesto no opera como un supuesto aparte o ex novo, sino que es necesario que se cumplan los requisitos, los 3 requisitos que marca la norma: tener más de 100 trabajadores, haber tenido beneficios en los periodos que corresponda y cumplir los porcentajes de despido. ¿De acuerdo? Creo recordar. Creo recordar que es la referencia, yo creo que es la 811, pero si no luego la digo, pero ahí ya quedamos que lógicamente se tienen que cumplir, o sea, no es un supuesto, es nuevo desde el principio, o sea, nuevo diferente o totalmente diferente, pero sí que se deben cumplir esos tres requisitos. Se tramitan tantas aportaciones como despidos colectivos realiza la empresa. Es decir, puede haber empresas, y es verdad que algunas, yo también lo entiendo, ya también para organizarme pues tengo mis problemas. Ya he empezado a tener, porque hay alguna empresa que ha hecho, se hace 2 EREs, pues empezamos a liquidar por 2, por cada ERE, cada anualidad. Cada procedimiento pues viene a ser como mínimo 3 años con carácter general, los 2 años de contributiva más una de vengo del subsidio. A partir de ahí puede haber suspensiones de derechos, reanudaciones de derechos, por lo tanto, pues, en fin. También es una situación, yo entiendo, para las empresas compleja lógicamente también compleja de tramitar. Pero entonces, cada ERE lo tratamos de manera individual, ¿de acuerdo? Las ampliaciones de despidos colectivos los consideramos como, digamos, como un ERE nuevo, lo permite también la normativa, el Real Decreto Ley 5/2013, considerándolos a partir de la fecha en la cual se hace esa ampliación. No tenemos, es verdad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid también nos indica que no tenemos por qué demostrar la totalidad del gasto por prestaciones, ni en el expediente incluimos la totalidad de los cálculos ni de los gastos por prestaciones que dan lugar al mismo. Incluimos lo que nos marca la normativa, el devengo mensual, lo que hemos pagado, etc. Pero es cierto que, con carácter general, incluso cuando enviamos los expedientes a los juzgados, esta información no va, en algunos casos, cuando la empresa dice, mira, es que yo creo que aquí te has confundido por esto, o mira, yo creo que en estos casos no procede lo que me has liquidado, etc. En esos casos, lógicamente, pues el juzgado nos lo requiere y procedemos a remitirlo, ¿no? En el caso de grupos de empresas, importante, a partir del año 2012, el grupo de empresas solo se tiene en cuenta para computar 2 de los requisitos: el número de trabajadores, ¿de acuerdo? Y el requisito de los beneficios. Es decir, el porcentaje de despidos no entra al grupo de empresas, solo la empresa. Eso también supuso un cambio. A la hora de calcular, cuando calculamos el porcentaje de trabajadores mayores de 50 años dividido, si os fijáis, ahí no habla de grupo de empresa, habla de empresa, y por lo tanto entendemos que el grupo de empresas no opera a la hora de calcular ese porcentaje como requisito legal para entrar en la norma, ¿de acuerdo? Trabajadores mayores de 50 años despedidos, dividido entre el total de trabajadores despedidos, tiene que ser superior a los trabajadores que haya en la empresa mayores de 50 años, dividido entre el número de trabajadores de la empresa. ¿De acuerdo? Y en el caso del grupo de empresas, se computan solamente los beneficios del grupo generados en España. Y eso es con independencia de dónde se localiza la empresa. Es decir, podemos tener un grupo empresarial localizado en España. Perfecto. Si resulta que en España tiene pérdidas, sus resultados en España dan pérdidas, y en Sudamérica o en Europa tiene beneficios, no entraría, no computaría. Viceversa, un grupo de empresas con sede en Norteamérica o en Alemania resulta que realiza negocios en España con un centro de trabajo, etc., procede a un ERE,
en ese caso sí computaría. ¿De acuerdo? Si los beneficios proceden de España. No se excluyen los despidos procedentes, ¿vale? O casos incidentes de los trabajadores. El plazo de los 3 años anteriores tiene como límite el 27 de abril del 2011 y el canon fijo, lo que os he comentado, lo devengamos en su totalidad en el momento en el cual se produce el hecho, digamos, los hechos causantes. La persona cobra subsidio por desempleo. O sea, junto a lo que os decía, la tabla un poco de, según la fecha en la cual se produzca el devengo, cuánto es la cantidad, ¿de acuerdo? Que se liquide, y luego se puede disminuir, obviamente, una de las formas para disminuir las cantidades a abonar, pues es la recolocación. La recolocación en los 6 meses después de la extinción, y tienen que ser contratos de análoga naturaleza y análoga duración. Tiempo determinado por tiempo determinado, indefinido por indefinido, jornada completa por jornada completa, jornada parcial por jornada parcial. Hay un porcentaje, ¿de acuerdo? De trabajadores despedidos respecto o sea, trabajadores de mayores de 50 años despedidos respecto al total de trabajadores despedidos, que se tiene en cuenta a efectos de cómputo, o sea, de cumplir el requisito, ¿de acuerdo? Y hay otro porcentaje que puede diferir, puede ser diferente, que se tiene en cuenta a efectos de aplicar el tipo. ¿Por qué? Porque los trabajadores despedidos pueden sumarse, pueden añadirse a lo largo del tiempo, como puede haber 3 años anteriores, en el año posterior puede haber más despidos, y por lo tanto esos despidos se van a computar a efectos de tramitar el tipo. ¿De acuerdo? Podemos realizar devoluciones de cantidades, como os he comentado, ya liquidadas en exceso. Si vemos, por ejemplo, una devolución de una prestación por desempleo, un cobro de una prestación por desempleo que es indebido, pues obviamente compensamos la cantidad en las liquidaciones posteriores. También podemos detectar que nos hemos podido confundir y no haber incluido determinado trabajador en una liquidación, y por lo tanto pues procedemos a incluirla en la del año siguiente cuando lo detectemos. Hay un plazo, según el Real Decreto 1484/2012, de 4 años desde que se comunique la liquidación definitiva. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos, y bueno, a vuestra disposición para lo que consideréis. Muchas gracias, Jaime. Pues realmente ha sido muy interesante tu aportación, tal y como esperábamos, y que tendremos ocasión de poder profundizar en ella en la parte final del mesa de debate. Hay un tema al que te has referido al principio como un supuesto casi de laboratorio, pero que yo creo que ahora también, como tú nos has explicado muy oportunamente, va a ser el tema estrella. Lamentablemente, en el entorno en el que estamos, pues es previsible que después de los ERTEs nos vayamos a encontrar frente a alguna situación de despido colectivo. Y de este tema, pues la verdad que hemos recibido diversas preguntas. Por ejemplo, Mario Barros, del Departamento Laboral de Uría y Menéndez, que también es miembro del Comité Ejecutivo de Forelab, nos pregunta sobre esta cuestión. Nos dice que qué incidencia tienen los ERTEs en relación con las aportaciones al Tesoro, y en particular si en el caso de que se haya aplicado un ERTE y dentro del año siguiente a la aplicación del ERTE se extingan contratos de trabajo de personas de 50 o más años, si se devenga automáticamente esa aportación al Tesoro Público, aunque no se realice un despido colectivo, o entrarían en juego el resto de requisitos como el tamaño de la empresa, los beneficios. En esta misma línea nos pregunta también Raúl Torres de DLA Piper. Sí, bueno, es decir, Pilar, me encanta que me hagas esta pregunta, o me debería encantar. Como he señalado antes, esta es una cuestión que nos estamos planteando. No es una cuestión que a día de hoy esté cerrada al 100%. Sí, claro, sí podemos adelantar en cuanto a, yo creo que sí que va a ser el criterio a aplicar, es que en el caso de que haya un ERTE y posteriormente haya un despido, bien sea un ERE o un despido individual de una persona mayor de 50 años, puede aplicarse la normativa, pero se tienen que cumplir los 3 requisitos, digamos, básicos que
que he señalado antes o que has señalado tú también. Es decir, la empresa tiene que tener más de 100 trabajadores, la empresa tiene que cumplir el requisito de los beneficios, o bien en 2 años anteriores al inicio del despido colectivo, o bien en ese periodo de 6 años, algo de 6 años, como hemos comentado, o se tienen que cumplir los porcentajes de despidos de trabajadores mayores de 50 años respecto al porcentaje de trabajadores de 50 o más años que existe en la empresa. Y ahí voy a profundizar un poco más, voy a ir un poco más porque, a ver, hasta aquí, como digo, esto es como lo del 1, 2, 3, ¿no? Uno empieza a tener muchos años. Y entonces hasta aquí puedo leer, o sea, hasta ahí eso es así, eso hay un acuerdo y eso quiero recordar que, ya digo, que es la consulta, creo que es la 811 ya la ha emitido, creo, la Dirección General de Trabajo. ¿Qué sucede? Bueno, pues a partir de ahí la cuestión relevante es ¿cuándo? ¿Cuándo hacemos ese cálculo? Bueno, yo te digo, sí. Recuerdo además que esa salió rápido porque me dijeron, es que hay que coger los 3. Sí, claro, los 3 sí. Digo, pero el problema no es si hay que aplicar o no los 3, el problema es cuándo. Y luego tenemos la siguiente, que es cuándo y si siempre se aplica de la misma manera o no se aplica siempre de la misma manera. En principio, en la jornada de Barcelona, además, yo me acuerdo que fue la primera vez que me empecé a plantear esto, justo antes de la jornada que organizó también el EHH en Barcelona, en el AVE, y fue justo antes de la pandemia, con lo cual seguía pensando que iba a ser un supuesto bastante extraño y de laboratorio, tampoco le di mucha relevancia. A mis efectos prácticos, yo siempre entendía, digo, bueno, pues la fecha tiene que ser igual o equivalente. Es verdad que después de varias discusiones con la Dirección General de Trabajo, a lo mejor tenemos que movernos un poco de esa, digamos, de esa practicidad o digamos de la mentalidad del contable que puede tener o que puedo tener, ¿no? Por un lado, a mí me surgen, la primera duda es, vale, si hay ERE o si hay despidos individuales. Vale, si hay ERE, se produce un ERE, es un ERTE y luego va seguido de un ERE, mi criterio, o el criterio que establecimos en el SEPE, porque ya lo hemos aplicado en estos 4 casos que he comentado antes, es el criterio que hemos aplicado, la fecha a tener en cuenta es la fecha de inicio del ERE. ¿De acuerdo? Aquí la Dirección General de Trabajo, en algunos casos o en determinados supuestos, aboga por la fecha del ERTE, ¿vale? Por una serie de cuestiones. Pero bueno, nosotros en principio defendemos la fecha de inicio del ERE. Y entonces ahí también estaríamos, como digo yo, dentro del supuesto medianamente fácil. Porque al final dices un ERE, pues es un ERE. Hay un ERTE previo, lo único que hago es sumar. O sumo las prestaciones que yo he pagado durante el ERTE, o sumo para añadir los porcentajes respectivos, los trabajadores mayores de 50 años, los que totales afectados por el ERTE, etc. Bien. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que la norma dice, no, también en el caso de despidos individuales. Entonces, y por eso además un cambio a la presentación general que hago, es decir, cuando pongo el tema ERE, con carácter general tiene que haber una persona afectada de más de 50 años y tiene que haber un ERE, perdonad. Pero claro, aquí si tenemos un despido individual, en ese caso, cómo están ahora las cosas, yo diría que el criterio que podemos tener ahora en la cabeza es número de trabajadores de la empresa, ¿vale? Y el porcentaje de trabajadores de mayores de 50 años despedidos respecto a total de trabajadores despedidos y la relación con el porcentaje de trabajadores en la empresa mayores de 50 años dividido entre el total de trabajadores en la empresa, la fecha de inicio del ERTE. La fecha de, digamos, perdón, el mayor es el número de trabajadores y los beneficios, el criterio de beneficios. El porcentaje, los porcentajes. En el caso de los porcentajes, nos deberíamos ir. Ha transcurrido un año, el último trabajador individual, despedido individualmente, ¿vale? Pum, 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 se recoloca y transcurre un año en esa fecha.
o se vuelve, bueno, se coloca, vuelve a la empresa, digamos, aparece en la empresa, transcurre un año en esa fecha, es decir, la fecha en la cual el último trabajador afectado por el ERTE se puede ver individualmente afectado por el despido, por la aplicación de un despido individual. ¿De acuerdo? Aunque el mayor de 50 años lleve ya más tiempo fuera del ERTE, lleve 1 año y medio afuera. O sea, en principio, a día de hoy, parece que esa es o parece que puede ser lo más, digamos, lo más cercano a una conclusión. Es verdad que, lógicamente, ya digo, todavía está en discusión. Entonces, a lo mejor llegamos y decimos, bueno, pues tenemos que ir a la fecha del ERTE en todo caso, aunque debe cumplirse el requisito del despido. Es otra cuestión que se está planteando. Por ejemplo, en el caso porque más allá, o sea, el planteamiento inicial de la Dirección General de Trabajo era hacer el cálculo por cada despido individual. En cada momento que es un despido individual, entonces el cálculo. ¿Qué sucede? Que, claro, eso es una carga administrativa muy elevada, ¿no? Entonces, ya digo que esa fecha, igual que digo, en caso de despidos individuales, entiendo que la fecha de inicio del ERTE, tanto en el caso del número de trabajadores de la empresa como en el caso de beneficios, yo creo que el criterio ahí va a ser inamovible. En el caso del porcentaje, ahora mismo entiendo que nos iríamos a esa fecha. Ahora bien, habrá que esperar a ver qué es lo que finalmente decidimos. Es verdad, ya digo, fue en noviembre, teníamos una reunión pendiente, pero la verdad es que, y esas veces, entonces no es mea culpa, ha sido culpa mía, es que no he parado, ¿no? En estos momentos, digo, no soy, o sea, esto como mucho es un añadido, soy el contable, entonces pues tienes que abrir el ejercicio, tengo que distribuir fondos a comunidades autónomas y tengo que pelearme con Europa para conseguir el dinero. Esas son las funciones, pero no el hacer eres, pues bueno, viene aparte, ¿no? Pero entonces la verdad es que no he tenido mucho margen, ¿no? Entonces, la idea era cuando propusieron la jornada, digo, a ver si llegamos y podemos dar el criterio, pero no ha sido posible, por tanto, pues lo siento. Gracias, Jaime. Bueno, yo quería dar las gracias primero a LHH por organizar la jornada, por ser anfitrión esta tarde, a Jaime, por supuesto, porque siempre aprendes muchísimo y necesitamos aprender los laboralistas de vosotros, porque esta temática no es nada fácil. Pero también quiero agradecer que nos haya juntado a Asnala y a Forelab, que somos grandes amigas, las dos asociaciones, y tengo el honor de estar con Pilar aquí. Así que esta breve introducción quería agradecer. Y ahora entrando en harina, Jaime, y continuando un poco con estas preguntas que coinciden los asociados de Asnala con los asociados de Forelab, porque ahora mismo son candentes, los ERTEs y las aportaciones al Tesoro, hay una asociada, Carmen Galán, de Lener, que me hace una puntualización en el contexto de lo que estamos hablando, ¿vale? Y pregunta, ¿sería exigible la obligación de la aportación cuando una empresa ha llevado a cabo un despido colectivo de facto? ¿Sabes? Estos que son de facto, que no lo tramitan como un despido colectivo, pero realmente tiene una justificación económica, y entonces se llaman despidos colectivos de facto. Y dice que no ha sido declarado así por un tribunal. Es decir, piénsese, por ejemplo, en el caso en que el despido objetivo es acordado ante el órgano de conciliación o en sede judicial y aún así se superan los umbrales del despido colectivo. Hombre, y ahí diría es la norma, en principio lo que te habla es que tiene que haber un despido colectivo. Sí. ¿Vale? Y por lo tanto, la cuestión es si hay despido colectivo sí y si no lo hay no. La norma, la literalidad, igual que digo que por un lado yo me acojo a la literalidad de la norma en determinados casos, pues la literalidad de la norma lo que te dice es, no, mire, es que tiene que haber un despido colectivo y por lo tanto hay un despido colectivo, tiene que haber, pues, al final tiene que haber una participación en agentes sociales, bla, 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 autoridad laboral, etc, etc. Ya está. Y por lo tanto, si se cumplen, si al final pues se considera legalmente que hay un despido colectivo, sí. Si no, pues no. Es muy interesante. Claro, normalmente los despidos colectivos de facto los declaran los tribunales de justicia. Claro. Entonces, si hay un tribunal que te dice que eso, que tú no has considerado un despido colectivo, realmente es un despido colectivo, a todos los efectos es despido colectivo. Porque hay un tribunal que te lo ha interpretado de esa manera. Sí, es una interpretación muy interesante. Veremos a ver si la administración de oficio, ¿no?, pudiera promover
una demanda para declarar de facto el despido colectivo. Eso, Lo veo muy complicado. Pero vamos, desde luego, como servicio público a mí se me escapa. Yo no creo. Nosotros como servicio público no. Eso es más una cuestión de autoridades laborales en su caso, incluso lo que comentaba antes también. O sea, hay muchas veces que dices, bueno, no los supuestos. O sea, hay veces que puedes decir, la inspección de trabajo ve que hay de acuerdo, en un procedimiento de despido se pueden cumplir los requisitos y entonces te lo traslada. Y a partir de ahí eso sí lo estudias. Claro. Y lo ves, pero en No, principio... es raro, eso sí que es un ejemplo de laboratorio. Pero ya digo, si tengo un juez que me dice que eso es un despido colectivo... Eso es blanco y en botella, claro. Yo ahí... El tema es que muchas veces concilias despidos y no hay sentencia. Entonces, bueno, pues es una vía de eludir la aportación. El goteo de despidos individuales que habitualmente... Hombre, a ver, yo digo, en principio nosotros, o sea, también eso lo he comentado también alguna vez, o sea, es verdad que la norma te dice, bueno, el SEPE puede por sí solo, el SEPE no, por sí solo no, o sea, a nosotros nos llega. Si nos llega el indicio, nos llega la documentación correspondiente, procedemos a tramitar, pero lo que es actuaciones de investigación, el SEPE no entendemos que no tiene competencia para hacerlo. Ya no te digo personal, que es otra historia, pero no teníamos competencia para hacer ese tipo de investigación. Y de hecho, cuando alguna empresa incluso le dice, no, bueno, es que tú lo sabes, o sea, el SEPE lo sabe, porque digo, bueno, hay gente que dice pensar que somos omniscientes, no lo somos. Y hay bastante información, es verdad, hay bastante información que aunque pueda parecer curioso, pues o tienes que pedir o tienes que solicitar a otros lugares. Primero, por ejemplo, los beneficios. No tenemos un departamento que se dedique a investigar si una empresa ha tenido beneficios o no ha tenido beneficios. O ha hecho un ERE y luego ha tenido beneficios y luego ha tenido pérdidas. Es algo que lo desconocemos. Entendemos que, obviamente, el artículo 5 del Real Decreto 1484 lo que hace es, en el fondo, le obliga a la empresa hacer esta función, digamos, de autoinculpación entre comillas, y lógicamente la empresa, si no lo hace o se entiende que no lo cumple, pues ya será, estamos hablando ya no solo de una aportación, podemos estar hablando de otro tipo de infracciones y por lo tanto será la inspección de trabajo o la autoridad laboral correspondiente la que tenga que actuar. Pero ya digo, nosotros como SEPE no hacemos esa, no hemos hecho hasta ahora esa labor, ni capacidad ni competencia. Muy bien. Pues hoy otra cuestión, Jaime, sobre la que tenemos varias preguntas, que es el grupo de empresas. Tenemos una pregunta de Rosa Zarza, que es responsable del Departamento Laboral de Garrigues y socia y miembro del Comité Ejecutivo de Forelab, que nos dice que según la norma que regula este tipo de cuestiones, entre los requisitos que hay que cumplir para realizar las aportaciones está el de los beneficios en la empresa o en el grupo de empresas al que pertenezca. Interpreta que conforme al artículo 42.1 del Código de Comercio, el concepto de grupo de empresas a estos efectos sería el de grupo mercantil del Código de Comercio, y lo que nos pregunta es, en el caso de que un grupo no consolide sus cuentas en España y se tenga en cuenta el resultado de las distintas empresas que integran el grupo, ¿qué resultados hay que tener en cuenta si los ejercicios fiscales de estas sociedades no coinciden? Por ejemplo, pues unas sociedades del grupo tienen un ejercicio fiscal que va de enero a diciembre, sin embargo hay otras que el periodo de su ejercicio fiscal es de abril a marzo. ¿Cómo se computa en este caso pues los resultados de estas empresas del grupo mercantil para ver si nos encontramos en esa situación de existencia de beneficios que daría lugar al pago? Bien, vamos a ver esto. Inicialmente, cuando pensando la pregunta, como lo iba diciendo, digo, vale, te iba a contestar, pues no lo sé. Luego he pensado, no lo sé, pero debería saberlo. Pero al fin y al cabo, digo, soy contable, digo, esto lo debería saber o no. Por un momento llega a la conclusión, digo, no debería saberlo. Pero aún así, la cuestión, o sea, el planteamiento es el siguiente. Tened en cuenta que cuando se redactó la norma, en principio planteamos, oye, vamos a hacerlo de acuerdo a beneficios fiscales o vamos a hacerlo de acuerdo a beneficios contables. Porque en algún otro caso, inicialmente la norma estaba redactada hablando de otro tipo de beneficios, que digo, pues mejor remitirnos a una norma, o bien a la fiscal o bien a la contable,
y allá veremos. Pero o sea, volver a redefinir qué es beneficio en una norma diferente, pues ya esto va a ser bastante complicado como para encima complicarlo más. Respecto a este tema hubo una reunión con él para ver los beneficios, estoy hablando del año 2012 o 2013, con personas del ICAC, con personas de otros ministerios, que quedamos que íbamos a discutirlo, aquello nunca más se supo y al final, pues, como digo, el problema lo tienes encima de la mesa para sacar el papel, ¿no? A ver, yo diría, si las empresas tienen que consolidar, yo iría a la fecha de consolidación. Las empresas son un grupo de empresas y tiene que consolidar, pues yo voy a los beneficios, en su caso, obtenidos en España, según las cuentas consolidadas y en la fecha en la que estas tengan que estar presentadas. Y hasta ahí también me lo planteo, o sea, pienso que es lo fácil. O sea, si las empresas no consolidan, pues, a ver, yo no creo que exista una solución única ni una solución buena o mejor. Yo me plantearía, si yo tuviera que hacer esto, diría, vale, cojo la del año correspondiente, tienes de enero a diciembre, y a partir de ahí, pues empiezo a hacer números con las restantes. Y digo, bueno, vamos a ver, si estamos hablando de, por ejemplo, que cierran o que tienen un resultado cada 3 meses dentro del año, pues bueno, sumo los resultados del año que me entren dentro del mismo año contable. Se me va año contable, al final pasa de año contable a año escolar, ¿no? De junio a junio, por ponerme un ejemplo. Pues ahí haría los dos supuestos, diría, vale, computo totalmente es decir, al final es como sumar peras con manzanas, pero bueno, computaría los dos resultados, el del año 2020 y ese que va de junio del 2020 al año 2021, y haría la cuenta prorrateándolo. También, o sea, 6 meses. Al final dices, bueno, pues 2, o si tengo un balance de situación o tengo una cuenta de pérdidas y ganancias a 31 del 12, algún tipo de documentación, esa, y si no, pues prorrateo y ya está. Y de los supuestos que tengo, pues cogería el que más me conviniera. Mientras sea congruente, ¿no? Estemos comparando todas dentro de un mismo periodo. Quiero decir, no hay una regla, ahí realmente no hay una norma. Si a mí me llega este expediente, haría una consulta al ICAC a ver qué me dice. Dicho eso, ya digo, en el 2012-2013, pues esto se quedó muy, digamos que no acabó de prosperar nada más. Entonces, si yo tuviera que decirlo, pues algo que sea medianamente congruente. En el momento en el que tengamos un criterio que sea congruente, si yo, como digo, si soy algo de empresa, pues mi criterio congruente será el que no se aplique la aportación. Si puedo demostrar que tengo beneficios, pero no se aplica la aportación, lógicamente, si me lo das a mí, voy a hacerte el supuesto para que tengas beneficios y hagas la aportación. Bueno, o no, porque eso me supone también más trabajo. Me lo plantearía, ¿no? Según lo viera, ¿no? Pero es verdad. O sea, quiero decirte que al final, en ese caso, ya digo, en el caso de cuentas consolidadas, perfecto. Yo creo que ahí tendrías que ir a cuentas consolidadas y en el resto de casos, pues tendrías que hacer un poco una serie de supuestos y ver dentro de los supuestos si en todos da el mismo resultado, pues te da igual. Si en alguno te da un resultado diferente, pues se puede intentar, se podría justificar. Sí. Gracias. No. Muy bien. Pues yo tengo una consulta también en relación al tema de los grupos de empresa. Lo formula nuestro compañero José Luis Cebrián, que es socio de Garrigues y asociado de Asnala, y dice así: si la empresa afectada por el ERE tiene menos de 100 trabajadores y está en pérdidas, teniendo beneficios el grupo al que pertenece y más de 100 y 101 trabajadores, para calcular el tipo aplicable en cuanto a la plantilla, ¿se tomaría en consideración el tramo inferior de la escala? Eso que es empresas que tengan entre 101 y 999 trabajadores. Y en cuanto al porcentaje de beneficios sobre ingresos, el correspondiente a menos del 10%. Vamos a ver, ahí al final depende de las cifras. O sea, yo lo que decir es, si tú tienes, como he señalado, ¿no? A partir del Real Decreto Ley 5/2013, el grupo de empresas exclusivamente se tiene en cuenta en cuanto al número de trabajadores y a los beneficios, no en cuanto a los porcentajes. Entonces, si entramos a valorar el grupo de empresas, tenemos que ver el total, ¿no? Lo que dice, bueno, si tiene, bueno, tampoco quiero recordar que no se pone exactamente el total de trabajadores, tiene que coger el total de trabajadores del grupo. Sí. Total de trabajadores del grupo, pueden ser 101 o más, o claro. o 3.000.
Bueno, pongamos 100.000. 101. Vale. No, pero te quiero Para decir, hacerlo fácil. lógicamente, Sí. si el número de trabajadores del grupo es 101, estás en el porcentaje bajo de la escala. O sea, quiero decirte, estás en la línea de entre 100, o sea, entre 101 y 999. Es verdad. Eso es así. Eso No es hay, así. no hay mayor problema. A partir de ahí, los beneficios, pues dependerá del porcentaje de beneficios respecto a ingresos, la media del porcentaje de beneficios respecto a los ingresos que tenga la empresa, o bien en los 2 años anteriores al despido colectivo, o bien, es que ya empiezo a dudar si son despidos ERTE, SERES o al despido colectivo, o en su caso en los 2 años consecutivos, en ese periodo de 6 años que estábamos hablando. Sacas el porcentaje medio, que al final no es más que coges, esto es una división que viene en cualquier esto, o sea, coges los ingresos, los beneficios, los partes de los ingresos, y al final sacas la media aritmética. Si esa media es inferior al 10%, pues dentro del 100, 101 te vas al tipo bajo, que creo que es un 60%. Que no, pues te tenías que ir al tipo bajo. De todas formas, teniendo pocos trabajadores, creo recordar que no, o sea, los tipos son relativamente pequeños en todo caso en ese tipo de empresas más pequeñas. Entonces, al final si cogemos el grupo, perfecto, cogemos el grupo. Entonces, computamos todos los trabajadores que pueda tener el grupo y los beneficios que determina el grupo. Ya digo, empresas del grupo, o sea, beneficios del grupo que se hayan obtenido en España. Ingresos del grupo, o sea, beneficios e ingresos que el grupo haya obtenido en España. Recuerdo un caso, por ejemplo, en el cual era una empresa española, pero los beneficios los obtenía en Sudamérica en este periodo. Pues no se aplicó. Es decir, de los pocos que archivó, pero se archivó. Porque es verdad, o sea, en las alegaciones lo demostró y pues, tiene toda la razón del mundo. O sea, el beneficio aquí en España no tiene beneficio en España. En México, en Argentina, pero no en España. Pues amigos míos, digo esto es con la normativa del, digamos, no sé si era la disposición original o la ley, ¿no? Entonces, si tomamos grupo de empresa, que igual, es verdad, si tomamos grupo de empresa, vamos por grupo de empresa, ¿vale? El número de trabajadores, beneficios, pero lógicamente es que hay que tener en cuenta que cogeríamos el total de uno y de otro, o sea, de los porcentajes y dónde Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. a ti. Nos pregunta Beatriz Ruiz Vela, que es abogada del área laboral de KPMG Abogados y socia de Laboral de Forelab, ¿hasta qué punto es exigible el pago de estas aportaciones a una compañía si, viéndose obligada a realizar este pago, puede entrar en una situación de pérdidas o incluso en una situación de insolvencia? ¿Cabe algún tipo de exoneración si esto se justifica? No. O sea, quiero decir, ahí ha ocurrido y de hecho hay casos que lo es, que al final el porcentaje de beneficios sobre ingresos es mínimo y podría darse esa situación si tú le pides la aportación. Al final resulta que la empresa entra en pérdidas. Es decir, no desde un punto de vista administrativo. Lógicamente es algo, como he señalado antes en la presentación, en lo cual la administración, o en este caso el Servicio Público de Empleo Estatal, no entra a jugar. Es igual que el principio de proporcionalidad. Si, oye, es que te he hecho 3 ERES y me estás mandando 2 liquidaciones cada año, 3 ERES en liquidaciones. Oye, esto se me sale un poco de lo que podía entender. Bien, ya digo que como administración no entramos a valorar esos aspectos. Otra cosa es que venga un juez y me diga, oye, es que tienes que empezar a aplicar un principio de proporcionalidad o esta norma no tiene sentido por su finalidad que se aplique en este tipo de casos. Hasta ahora no lo hemos tenido. En el momento en el que si tiene algún tipo de sentencia, de jurisprudencia que pueda avalar esa interpretación, pues perfectamente nos puede sustentar el aplicarla, pero ahora mismo ya digo, no lo hay. De hecho, hay alguna empresa que vamos, se acosta que no está en quiebra después de pedir la aportación. Qué duro. Sí, no, digo, lo tengo y de vez en cuando se recibe algún ingreso de la agencia tributaria. O sea, es decir, eso es así. Por lo tanto, hasta ahora no es una situación que se pueda dar sin perjuicio de que, ya digo, se puede valorar, pero no es una cuestión que vaya a valorar la administración o vaya a valorar el SEPE a la hora de iniciar un expediente de liquidación. Gracias. Ay. Bueno, pues yo tenía la última pregunta porque las otras ya han sido respondidas. Esta tiene que ver un poco con ese principio de actuación por parte del SEPE que decíamos antes, casi de oficio, ¿no?
Y la formula Pilar Cascón, que es de Estudio Jurídico Almagro, socia de Laboral y secretaria general de Asnala, y dice así: ¿puede de oficio el SEPE comprobar que las empresas afectadas eventualmente por la obligación de hacer la aportación al Tesoro no existan extinciones de mayores de 55 años anteriores o simultáneas al ERE, acogiéndose a otras causas como, por ejemplo, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o despidos disciplinarios o objetivo con reconocimiento de improcedencia? Que son otras fórmulas, ¿no?, que se utilizan mucho para salidas. Y nos preocupa un poco si el SEPE... No tenemos posibilidad de conocer. A ver, los despidos, de hecho, nosotros, o sea, a nuestros efectos, lo que conocemos es las personas que cobran o no cobran prestaciones por desempleo. Ni siquiera el total de despedidos. Por ejemplo, un ejemplo, en una empresa vino y dijo: oye, es que me has dado una relación, pero es que yo he despedido a más gente. Entonces, si tú computabas ese resto de gente que estaba despedido, que no había cobrado prestación, automáticamente el tipo cambiaba. Digo, bueno, pues en alegaciones vino, lo comentó, bien, en alegaciones me lo demuestra, me da la carta de despido. Una tarde allí revisando documentación, pero tenían razón. Y se cambió el tipo de la propuesta de liquidación a la liquidación definitiva, se modificó el tipo. Nosotros conocemos, pues muchas veces decimos, es las personas que han sido objeto de despido. ¿La causa de despido? No. Eso siempre lo vemos en las alegaciones. Y a veces que la empresa dice: no, es despido disciplinario. Perfecto, bien. Nos lo aporta, lo justifica, sale. A partir de ahí, otras causas que pueden excluirse. Es decir, yo, por ejemplo, para el despido disciplinario me parecía obvio, pero pedimos informe a la Dirección General de Trabajo y a la Inspección. Oye, esto yo entiendo. Nosotros cuando pedimos informe, la verdad es que ya es la costumbre, damos el criterio que entendemos. A partir de ahí te dicen sí, hay veces que dicen que no. Pero obviamente, bueno, nosotros entendemos que sí, que esto es así, pero lógicamente se consulta previamente y se dice: oye, mira, este me dice algo que yo no sé, que no entiendo, no sé, o no me considero experto. ¿Tú qué opinas de esto? Mira, pues tiene razón. O sea, hay donde está la Dirección General de Trabajo, me acuerdo con los despidos disciplinarios, que dicen: no, esto está clarísimo, que hay doctrina, jurisprudencial, tal. Y digo, vale, pues ya está. A partir de ese momento ya había un despido disciplinario y en alegaciones y sale de la propuesta de liquidación. Ahora, ¿de oficio lo podemos ver? No. Ahora mismo no. Hay desarrollos informáticos, proyectos de digitalización que parece que vamos a saber más cosas, pero a día de hoy no. Vale. No es una cosa que tengamos. Teníamos algún indicio en algún caso hace tiempo por cómo tenía montado el aplicativo, pero digamos a efectos de aplicar esta normativa no. Dependemos de la que la empresa nos lo alegue. Pero Jaime, solo para puntualizar y quedar Sí. claro, ese criterio, lo que has dicho, Sí. ¿no?, sobre los despidos disciplinarios, Sí. ¿aplica también si el despido disciplinario es reconocido improcedente? No, hay que decir si es improcedente es cuando perdona, no. Si es procedente es cuando no computa, Bueno. si es improcedente no. Si es improcedente computa, porque entonces no es causa no inherente, perdón. Sí. O sea, Vale. me refería a despidos, o sea, no conocemos la causa, eso es. Y en el caso de los procedentes, si hay alguna otra cuestión, si hay algún otro tipo de, digamos, más allá de lo que ya conocemos, que se salía, que bueno, esto cómo se califica, esto se pregunta a la Dirección General de Trabajo y ya está. De acuerdo. Me refiero, vamos, lo tenía en la cabeza, me refería a eso. Gracias. Y a estos efectos, la extinción del contrato por el trabajador por modificación sustancial de condiciones de trabajo se consideraría que es una extinción realizada por voluntad de la empresa o por voluntad del trabajador, porque es el trabajador el que acciona esa resolución del contrato. En el caso de la modificación sustancial, eso lo tendría que mirar. Yo creo que hay, o sea, sobre este tema sí hay, recuerdo, hay bastantes consultas de la Dirección General de Trabajo al respecto. Creo recordar que hay una que trata este tema. No recuerdo ahora mismo, la verdad es que esto es como no puedo hacer spoiler, no recuerdo ahora mismo cuál es la solución, pero sí creo recordar que había una que trata este tema. Lo miro y os lo intento hacer llegar si es que la localizo, porque para eso también soy bastante desastre. Si no, ya digo, en este caso concreto, o sea, si me sucede una
O sea, si yo tengo encima de la mesa este problema de, oye, tengo una modificación sustancial, ¿computa o no computa? La empresa obviamente que alegue, que diga que no. En el momento en que la empresa me alegue y diga que no, voy a pedir informe a la Dirección General de Trabajo o a la inspección, dependiendo del cariz o como lo vea. Y a partir de ahí, pues llamarán y discutiremos o no, discutiremos más o discutiremos menos. Muy bien. Depende. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotras. Muchísimas gracias, Jaime, Ana, Pilar. La verdad es que ha sido todo un placer el poder compartir con vosotros una temática de tanto interés. Espero que todos vosotros hayáis disfrutado de este momento que hemos podido compartir con Jaime y luego esta parte de debate moderado por Ana y por Pilar. Recordaros que vamos a enviar la presentación de Jaime. Mañana enviaremos a todas las personas que se han inscrito la presentación de Jaime, y cualquier duda o cualquier cosa que queréis profundizar, pues encantados de poder daros respuesta. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, gracias. Pues muy bien, como os decía, agradeceros el asistir a este webinar. La verdad es que es un tema que somos conscientes del impacto que tiene, sobre todo a nivel económico, a la hora de plantear un procedimiento de despido colectivo, porque realmente el importe que tienen este tipo de medidas es un importe pues, significativo. Creo que hemos tenido el lujo de contar con Jaime, además la forma de expresarlo, de compartirlo, lo hace de una forma muy dinámica, y luego el haber tenido la posibilidad de compartir estas preguntas lideradas por Pilar y por Ana, pues ha permitido enriquecer mucho más el debate. Antes de finalizar y concluir este webinar, me gustaría tener la oportunidad de compartir el cierre del mismo con Juan Carlos Espinosa, que es el presidente de la Asociación de Directores de Capital Humano, asociación a la cual pertenecemos, en la cual estamos organizando una serie de actividades, de ciclos, y dentro de la cual se marca esta iniciativa. Juan Carlos, por favor. Queremos aprovechar, pues dándote la posibilidad de compartir las iniciativas de la asociación, darlas a conocer a todas las personas que participan en la misma y bueno, poder concluir y cerrar la jornada. Gracias, Marcos. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que es un placer disfrutar de esta jornada. Para LCH es un placer y estamos encantados de poder colaborar con LHH este tipo de iniciativas. Para nosotros la aportación de valor técnico y conceptual al ecosistema de los profesionales vinculados al mundo de las personas es esencial. Voy a decir muy rápidamente para aquellos de vosotros que no nos conozcáis quiénes somos. DCH es el mayor ecosistema de directivos de capital humano del entorno iberoamericano, de la península ibérica y de América Latina. Contamos con más de 3.000 asociados, todos directivos de capital humano y directivas de capital humano en activo. Es decir, para ser miembro de DCH, de hecho hay que ser un directivo de capital humano en activo y solo se puede permanecer mientras se siga siendo un directivo o una directiva de capital humano en activo o se esté en transición profesional. Pero si se pasa a otra función, se tiene que dejar la organización. ¿Por qué? Porque queremos que dentro de 15 años siga siendo lo mismo que soy, que es el principal punto de encuentro entre los decisores de capital humano que todos los días hacen su actividad profesional. Tenemos dos focos de trabajo fundamentales, uno enfocado a nuestros propios asociados, que básicamente son jornadas técnicas, todo tipo de encuentros técnicos como este que hacemos con el LHH, uno de nuestros partners, recién incorporados. La verdad es que estamos muy orgullosos de poder contar con una firma como vosotros en nuestro ecosistema. Y luego hacemos muchas actividades también para la sociedad, porque entendemos que tanto talento directivo de personas acumulado debe servir para aportar valor al conjunto de la sociedad. Esto lo plasmamos en varias iniciativas, hacemos muchas investigaciones anuales, en torno a 5, ahora tenemos activas 5 investigaciones, 6 investigaciones, mejor dicho, 6 estudios. 2 son barómetros, que evaluamos cada año lo mismo, vemos cómo evoluciona, uno sobre gestión de talento y otro sobre digitalización de la función de capital humano. Y hemos lanzado últimamente 2 iniciativas que nos hace especial ilusión, que tenemos que aportar un gran valor al mundo de las personas, de la dirección de personas. Uno es un centro internacional de liderazgo femenino que desarrollamos con la AMA, con American Management Association, y que está constituido para impulsar el talento femenino en los 11 países en los que DCH tiene presencia. De momento, porque estamos uniendo otros países también. Y luego un segundo centro internacional que hemos creado entre DCH y la OIJ. La OIJ es el Organismo Internacional de la Juventud para Iberoamérica. Es un organismo público que integra a los 21 países iberoamericanos y juntos hemos creado también un centro internacional de empleabilidad joven para impulsar la empleabilidad joven, y una de las iniciativas, de hecho, busca identificar ese gap que existe entre las personas cuando se incorporan por primera vez al trabajo, en su primera ocupación, y lo que demandan realmente las compañías. Queremos ayudar a reducir este gap para que la empleabilidad de la juventud en los 11 países, como digo, en los que estamos, mejore sustancialmente. Y nada más.
Marcos, de verdad, es un verdadero placer para nosotros colaborar con vosotros y esperamos seguir haciendo muchas iniciativas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, y lo dicho, muchas gracias por vuestra participación y aquí nos tenéis para poder ampliar cualquier información que nos tenéis. Muchas gracias.